Hola a todos, gracias por estar nuevamente conmigo. Bueno, hoy vamos a comenzar a trabajar el almacenamiento con nuestro sistema de virtualización. Para esto vamos a integrar Gluster FS con Proxmox, de tal forma que podamos tener un sistema que pueda escalar en almacenamiento independiente a Proxmox con nuestro virtualizador. ¿Esto qué nos va a permitir? Ver opciones para poder tener crecimiento horizontal en nuestra plataforma, independiente del virtualizador, sin tener que depender de las capacidades como tal de los virtualizadores. Bueno, espero el video les sea útil. Ya saben, todos los comentarios bienvenidos. Suscríbanse al canal, like a los videos y cliquen en la campanita. Espero me acompañen hasta el final. Gracias. Bueno, vamos a iniciar nuestro laboratorio de hoy haciendo rápidamente el montaje de un nuevo clúster eh, de Gluster FS. Esto me parece importante volverlo a hacer porque acá vamos a poner una replicación forzada de tal forma que podamos garantizar desde el inicio que vamos a tener replicado absolutamente todo. Entonces, tenemos dos máquinas ya listas para nuestro Gluster FS Cluster. Entonces, lo primero que vamos a revisar son los discos. En este caso son dos discos. Vamos a tener el disco de 100 gigas que normalmente agrego, perdón, de 20 gigas. Los vemos acá, son estos que están abajo. 20 gigas para sistema operativo y acá tenemos un disco de 100 gigas que va a ser nuestro disco de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es habilitar Cockpit, nunca he podido con esa palabra, de tal forma que podamos hacer la configuración del disco. Vamos a hacerlo en los dos nodos. Adicional a eso, vamos a garantizar primero que los nombres de las máquinas estén correctos. Si ya se dan cuenta acá, este nodo ya se llama nodo 1 y tiene el nombre incompleto, entonces nm-tui corrijámoslo de una vez. Acá, miren, local, nodo 1, lo dejamos ok, ok. Y aquí ya salimos. Lo segundo que vamos a hacer, o bueno, ya sería como lo tercero, es hacer todo el tema de resolución de nombres. Para eso, simplemente vamos a hacer la edición bim /etc hosts para poder garantizar los nombres de máquinas. En este caso, vamos a poner las direcciones IP, espacio el nombre o tabulado, puede ser cualquiera de los dos. Entonces, 192, 168, 17, 21 para el nodo 1 y 192, 168, 17, 22 para el nodo 2. Vamos a dejarlo igualito en los dos nodos. No importa que el nodo 1 y el nodo ya estén dentro de su mismo archivo de resolución de nombre, no importa. No importa porque igual él lo va a resolver local. Y aquí lo mismo, bin, etc, fstab. Perdón, no es sf. Me estoy yendo a un apartado que todavía no hemos llegado allá. Host. Perdón por. Listo. Acá nos vamos al final, insertamos las linecitas, le damos escape, dos puntos, WQ, admiración. Ya tenemos la resolución de nombres. Garanticémosla, le damos ping al nodo 1. Perfecto. Nodo 1 nos responde perfectamente. Hagamos ping a sí mismo, nodo 2. Perfecto. Y en el nodo 1 vamos a hacer lo mismo. Ping nodo 2 sin problema. Y nodo 1 sin problema. Entonces ya tenemos los nombres de las máquinas bien. Ahora vamos a irnos a el cockpit para hacer la configuración de los discos. En este caso va a ser https. Perdón, falta un paso adicional. Vamos a adicionar al usuario operador en el grupo de sudoers. Esto es muy fácil. Vamos a usermod, que nos permite adicionar usuarios a los grupos. Le vamos a decir AG al grupo will al usuario operador.
Listo. Vamos a hacer lo mismo en el otro nodo. Y antes de entrar a la consola, vamos a reiniciar para que los parámetros que acabamos de salvar queden totalmente cargados. Reboot. Nodo 1 en reinicio. Reboot. Nodo 2 en reinicio. Esperemos un par de minutos que la máquina suba correctamente. Listo, ya subió. Entonces reiniciemos acá la sesión para garantizar que está arriba. Efectivamente. Ya está arriba y acá lo mismo. Perfecto. Ahora sí, nos vamos a la consola de administración en la cual vamos a, acá nos dice, mire, 9090, vámonos a irnos a ella. Vamos a decir https dos puntos // 192 168 17. Ay, Dios, le embarré. Discúlpeme. Le di enter por error. 17.21 2.90 90. Ahora sí. Acá, ¿qué sucede? Pues un certificado autofirmado, sabemos que nos saca error. Le damos a continuar. Bueno, usuario, operador, clave, la que le hayamos asignado. Listo, estamos adentro. No me gusta guardar las claves. No me guarde, no guardar nunca para este sitio. Entonces, en este punto, vamos a, espérense. Listo. Bueno, nos vamos a ir al apartado de almacenamiento. En almacenamiento vamos a ver los discos. Ya acá vemos el disco 2 que no tiene datos sin formato. Simplemente voy a maximizar esto porque no me aparece completo. Listo. Acá vamos a... No, este navegador no me está mostrando la opción de formateo. No. Ah, ya sé qué sucede. Perdón. Acceso limitado. Sí, claro. No. Listo. Ahora sí me va a permitir formatearla. Qué pena. Se me pasa. Ahora sí aparecen los tres punticos. Bueno, estos tres punticos es importante tenerlo en cuenta. Significan que sí tenemos permisos dentro de la máquina para hacer labores administrativas. Acá le vamos a decir crear tabla de particiones. Como lo hablamos en el video pasado, le vamos a decir que sí sea compatible con discos grandes. Listo. Y vamos a crear una partición. En este caso, vamos a crearle con este nombre. Y aquí en nombre le vamos a tipo partición XFS. Vamos a crear y montar. Hacemos lo mismo en los dos nodos. Esperemos que termine y ya continuamos. Acá ya estamos en el segundo nodo. Lo mismo, operador. Entonces, vamos a irnos a administrativo. Aquí no guardar. Crear tabla de particiones. Vamos a, ahora sí, crear la partición. Acá le damos pegar. Acá nombre del cluster. Como se dan cuenta, los dejo iguales. Y crear y montar. En este caso, ya nuestras particiones quedaron listas. Acá simplemente quedaría verificar que estén en sistema operativo.
para lo cual simplemente le damos df menos LH. Aquí ya nos la muestra de últimas y en el nodo 2 df menos LH. Perfecto, ya tenemos la partición de 100 GB de últimas. Entonces, a continuación vamos a instalar el clúster. Ya continuamos. Bueno, listo. Ya quedamos con los discos, ya sabemos que están montados, acá los estamos viendo. Perfecto. Ahora el paso siguiente es actualizar sistema operativo y hacer la instalación del sistema de Gluster. Para eso vamos a darle el proceso de instalación. Denme un segundo que para esto vamos a utilizar el siguiente comando. dnf install -y CentOS Release. ¿Por qué CentOS Release? Porque es un repositorio nuevo. Entonces, esto nos va a habilitar el repositorio para poder descargar Gluster sin ningún inconveniente. Listos. Ya una vez el repositorio, vamos a hacer la instalación de los elementos necesarios para el Gluster. En este caso, vamos a utilizar el comando dnf install -y glusterfs server en los dos nodos. Básicamente esto instala los componentes que necesitamos para hacer esta configuración. Pues esto se va a demorar unos segundos, esperemos que termine. Listo, terminó nodo 1, terminó nodo 2. Antes de continuar vamos a hacer dos cosas. Vamos a deshabilitar las políticas de seguridad del sistema operativo, dándole set enforce 0 en ambos nodos. Y lo segundo es, vamos a deshabilitar el firewall. ¿Esto con qué fin? Básicamente es para poder que los servicios funcionen adecuadamente. Ya algo que puede llegar a suceder es que no se puedan conectar los nodos o no haya funcionalidad con los clientes, lo cual pues obviamente eso nos va a generar un gran problema. Recomendación acá, siempre tener un firewall perimetral que cumpla las funciones necesarias para garantizar la seguridad de todos los elementos y todas las redes que tenemos adentro. Listo, ya tenemos instalado el Gluster, ya tenemos firewall y las políticas de seguridad abajo. Ahora vamos a arrancar el Gluster, el servicio de Gluster. Esto lo hacemos con el comando systemctl enable. Enable lo habilita y menos now lo arranca. En un solo comando hacemos las dos labores. Listo. A continuación vamos a probar que efectivamente esté arriba. Entonces para esto simplemente cambiamos este enable por status. Listo, acá nos lo muestra arriba. Con Q salimos y Gluster D está arriba. Perfecto. Listo, ya lo instalamos. Paso siguiente, hacer la configuración del clúster. Bueno, ya estamos listos para la instalación de nuestro clúster Gluster. Lo primero que tenemos que hacer es agregar los nodos. Desde un nodo vamos a agregarlos todos al clúster como referencia del nombre. Para esto simplemente vamos a usar el comando Gluster. Lo vamos a ejecutar solamente en un nodo. Igual, podemos ejecutar, voy a hacer la prueba después de que lo haga para que se den cuenta qué sucede. Gluster peer group nodo 2. Listo, ahí nos dice peer success. Voy a ejecutar el mismo comando, pero con el nodo 1. Desde el nodo 2 voy a ejecutar el comando al nodo 1 para que se den cuenta qué pasa. Gluster peer group nodo 1. Miren, host 1, portal already in the peer list. Claro, el mismo se agrega cuando se hace la instalación. Si yo llegase a hacer lo mismo desde
desde el nodo 1 a sí mismo, pues me va a aparecer eso. Igual, cuando nosotros ejecutamos este comando, él se agrega a sí mismo y agrega los nodos que uno le diga. Toca hacer este comando por cada nodo que vayamos a agregar al clúster. Es importante que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a ver el estado de nuestros peers, de los nodos de los elementos que van a ser parte del clúster. Listo. Nos dice que el cluster peer status tenemos un peer, es decir, uno con uno, que es el nodo 2, ya le asigno un UID y ya el clúster nos dice que está en estado conectado. Paso siguiente, pues si no tenemos el directorio creado, pues lo creamos. En este caso, nosotros ya lo tenemos creado, que lo tenemos acá. Entonces voy a copiar esta linecita que es muy importante porque en el paso siguiente lo vamos a necesitar. Entonces, denme un segundo, lo pongo acá en un espacio temporal, en un bloc de notas para poder tener la referencia rápidamente. Perfecto. Ya tengo el bloc de notas. Ahora vamos a crear el, el volumen. Para esto simplemente vamos a decirle cluster volumen create. Le vamos a dar un nombre al volumen. En este caso, pues lo voy a llamar vol1, de volumen 1. Réplica 2, me va a decir que básicamente son dos réplicas. Transport TCP, que va el transporte que va a utilizar va a ser la red TCP. ¿Y dónde lo va a ubicar? Entonces, en el nodo 1, dos puntos, vamos a utilizar el camino que ya les mostré, que está básicamente acá, es este. Ups, que no se me pase. Listo. Y en el nodo 2, dos puntos, slash, perdón, dos puntos en el mismo punto en la misma ubicación de la máquina. Asegurémonos. cd/mnt clusterfs ls, no hay nada. Perfecto, ya estamos allí. Aquí ya tenemos la primera parte. La última parte que tenemos que darle es force. Como ya les expliqué, esto lo debemos hacer porque se está creando en el directorio raíz. No habría ningún inconveniente. Simplemente ya con esto crea el volumen. Perdón, hay algo que lo digité mal. Ya vi que digité mal. Volumen. Acá. Asegurarme que es el número 1. Sí, es el número 1. Perfecto. Listo. Volumen creado satisfactoriamente. Ya quedó creado. Ahora vamos a iniciar el volumen. Cluster. Volumen. Start. Vol 1. Se va a demorar un poco. Listo. Ya tenemos nuestro volumen. Si queremos ver cómo está el volumen, simplemente le decimos status. Perdón, info. Y ya nos muestra el volumen. Nos dice el volumen replicado, que va a tener este ID. Está arrancado, no tiene snapshots en este momento. Tiene 2 bricks, una réplica por 2 bricks, la ubicación de cada uno de los nodos y las configuraciones que tiene. Entonces, pues estamos listos. En este caso, ya lo siguiente que tenemos que hacer es montar el volumen en nuestro servidor Proxmox. Bueno, ya tenemos nuestra máquina Proxmox acá lista. Lo primero que vamos a tener que hacer es garantizar que esta máquina va a tener acceso por nombre a los nodos. Entonces voy a hacer una copia. more/etc/host para no tener que hacerlo a mano. Simplemente voy a copiar estas dos líneas y voy a crearlas acá en nuestro servidor de Proxmox.
Con esto simplemente le hacemos v etc hosts y acá, ups, perdón, vamos a borrar eso, insertamos las líneas, quedó listo, escape wq admiración. Esto ya nos garantiza que vamos a acceder a las máquinas por nombre. Igual, la opción es, si no queremos hacerlo así, es tener un DNS. En este caso yo no lo tengo, entonces pues simplemente lo hago así. Siguiente paso es, vamos a irnos a nuestro servidor Proxmox. Certificado autofirmado, simplemente lo ignoramos. Acá entramos con el usuario root. Usuario clave. No guardamos. Cerramos acá. Listo. Nuestro servidor ya está listo. Es un servidor bastante básico. Si lo vemos acá, es una máquina en donde básicamente tenemos dos virtual CPU con 8 GB en RAM. Acá lo vemos 7.7, 8.33 de un disco muy pequeñito. Realmente lo creé solamente para hacer este laboratorio. A continuación vamos a adicionar el almacenamiento. ¿Esto por dónde lo hacemos? Hacemos clic en Data Center, Storage, Adicionar. Y aquí dentro de las opciones vamos a ver que hay una opción que se llama GlusterFS. GlusterFS, el Proxmox, la versión 8.3 ya viene con el cliente instalado. Entonces, pues súper importante porque no necesitamos hacer instalaciones manuales. Acá ID, entonces vamos a darle un nombre, GlusterFS. El servidor donde está, nodo 1, servidor secundario, nodo 2, nombre del volumen. Si le damos acá a expandir, trata de buscarlo, pero normalmente no puede. Entonces simplemente le vamos a dar el nombre que nosotros le demos al volumen cuando lo creamos, vol 1. Listo. ¿Qué va a contener? Le vamos a decir que va a ser disk images. Y ya, sin restricciones, que esté activo. Le damos a adicionar y aquí ya nos quedó creado el volumen de Gluster. Si se dan cuenta, él ya nos está mostrando que tiene una capacidad de 107.30 gigas, que es la capacidad con la que lo creamos. Si se dan cuenta, acá ya nos habilitó, nos lo muestra como totalmente activo. No tenemos que cambiar ningún otro parámetro. Vamos a dejarlo por ahora así. Y la forma de probar que todo esté funcionando bien es simplemente, aquí ya podemos salir. Este es nuestro clúster. Es crear una máquina virtual. Qué pena, me embolaté. Entonces, acá simplemente algo que voy a hacer es pasar a los directorios. ls, como nos damos cuenta, ya creó la estructura de directorios. Ya encontramos que está la estructura de directorios. Si nos damos cuenta, aquí no lo muestra. Y la forma fácil de probar que todo esté funcionando adecuadamente, simplemente vamos a crear una máquina virtual. Vamos a crear la máquina virtual, le vamos a decir que el ID 100, esto se va a llamar pruebas. No tenemos resource pool, simplemente le damos siguiente. Vamos a decirle que no la va a instalar, no la vamos a aprender, entonces no vamos a instalar sistema operativo. Siguiente, esto lo dejamos como está. Acá, a nivel de sistema operativo, ya de disco duro, él ya nos selecciona el almacenamiento de forma predeterminada, por lo que es el almacenamiento que mayor capacidad tiene. Vamos a asignarle 50 gigas de capacidad. Los demás parámetros los dejamos de forma predeterminada. Le damos clic en siguiente. Como les dije, no la voy a aprender, la voy a dejar como está ahí. El resumen, le damos finish. Listo. Acá
como vemos, la máquina ya está creada. Esperemos que se le quite el candadito, que es lo que va a indicar que ya la máquina está creada y funcionando y lista para funcionar. Listo, ya quedó creada. Como les dije, la mejor forma de probar que la máquina está y que el Gluster FS está funcionando adecuadamente y está teniendo réplicas es ver el contenido de los directorios. Súper importante, tengan en cuenta, él siempre va a escribir en primera instancia en el nodo 1, que es el nodo primario que pusimos en la configuración del disco. Y el mismo sistema de Gluster se encarga de hacer la replicación con el nodo 2. Entonces, si le damos ls, ya nos creó la carpeta 100 que corresponde a la máquina que creamos. Si nos pasamos esa carpeta, ya vamos a encontrar el disco duro. Si le damos un ls -lh para que nos muestre la capacidad, nos dice que es un disco de 51 gigas, que es un archivo de 51 gigas, que es la capacidad que nosotros creamos. Acá le vamos a dar lo mismo, ls, pues ya c100, ls, ls-lh, y ya tenemos acá el disco también. Si se dan cuenta, algo importante es que miren que la hora es exactamente la misma, lo cual garantiza que la máquina sea consistente. Hagamos otra prueba. Editemos la máquina, perdón, nos vamos acá a hardware, vamos a dar a adicionar un disco duro. Adicionemos un disco duro pequeño, digamos que va a ser de 20 gigas. Vamos a adicionar y ya lo tenemos acá. Si se dan cuenta, mientras está el proceso de creación, está a 0. Acá ya lo creó completamente. Ya quedó replicado en ambos con la capacidad adecuada. Entonces, pues nada. Totalmente funcional nuestro sistema con Gluster FS y con Proxmox. ¿Para qué? Para poder tener un almacenamiento clase empresarial que se pueda crecer de forma horizontal o vertical dependiendo de lo que requeramos. Bueno, como se pudieron dar cuenta, no es un proceso complejo que sí exige algo de nivel técnico, sin ser complejo. Esto nos va a permitir poder integrar nuestro virtualizador Proxmox con un sistema de almacenamiento que permite crecimiento horizontal supremamente potente, de gran desempeño y en el cual vamos a tener alta disponibilidad independiente de los virtualizadores. Esto yo creo que es un valor agregado impresionante. Bueno, ya saben, suscríbanse al canal, like a los videos, clic en la campanita y pues hombre, todos los comentarios bienvenidos y nos vemos en el próximo. Chao.